3 y 8 minutos. Nuestro compañero comandante de esta nave, Noel Calero, varía la atmósfera de la madrugada. Tengo sobre mi mesa ahora mismo, me lo pasa Clara Tahoces, una serie de documentos. El juez Arrieta investiga la posible intencionalidad del incendio de los almacenes Arias. La fatalidad parece cebarse con nuestra empresa, aseguraba entonces, en 1987, han pasado más de 25 años, Isidro Arias. Los almacenes Arias fueron unos innovadores comercios en el pleno corazón de Madrid, que compitieron durante mucho tiempo con las otras grandes firmas de todos conocidos y que realmente tuvieron muy mala suerte. Hubo un final, un acontecimiento que fue brutal en cuanto a número de muertes, y en ese lugar, pero mucho tiempo después, investigaba nuestra compañera Clara Tahoces. Sí, o habría que decir mejor en un edificio colindante, es decir, pegado a lo que fueron entonces los almacenes Arias, y que vamos a omitir el nombre, pero que es un sitio pues donde, por estos azares de la vida, me llegó la información de que allí, al parecer, sucedían cosas extrañas. No sé si... Hablamos de un establecimiento que no eran ya almacenes, sí, sino que era un café. Exacto. Era un café que tenía... El edificio tenía 3 plantas y que en la parte de abajo estaba el sótano. El sótano pega precisamente con lo que actualmente son los cines Acteón, que antes no eran ni más ni menos que los almacenes Arias antes de que fueran devorados por las llamas. Porque hay un lugar marcado, sin duda alguna, en la clasificación célebre ya de Jesús Genaro, sería un lugar depresivo. Si te podíamos resumir brevemente por qué tenían tan mala suerte los almacenes Arias. Bueno, el por qué no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el fuego se cebó con ese emplazamiento a lo largo del tiempo. El primer suceso, es decir, antes de que los almacenes Arias fueran eso, era la iglesia parroquial de San Luis, y esta iglesia fue incendiada por militantes del Frente Popular en el año 36. En las famosas quemas de iglesias que hubo en Madrid y otros puntos de España, o sea que era una parroquia antes. Sí, y ahí ya, durante la extinción del incendio, que sepamos, según un poco lo que he visto de la época, al menos murieron 2 bomberos. No sé si alguien más de la parroquia murió, pero los bomberos murieron. Y bueno, esto realmente sabemos que fue un incendio provocado por las circunstancias, por lo que era aquel tiempo en la guerra y todo lo que se desarrolló después, ¿no? Pero lo que ya no parece, en fin, tener mucha fortuna, lo que es el emplazamiento, es que posteriormente es cuando se construyen los almacenes Arias. Estos almacenes eran muy populosos y efectivamente muy innovadores, porque quizás hacían aquello del low cost, ¿no? De hecho se conocían también como saldos Arias. Pioneros en España en esa técnica, ¿no? Sí, y que ellos querían ofrecer pues ropa y una serie de cosas que podía necesitar en el hogar, y sobre todo ropa, si mal no recuerdo. Yo llegué a conocerlos. Y yo. Y bueno, pues a un precio asequible, ¿no?, para todos los bolsillos. Lo que pasa es que justo en el año 64 se produce otro incendio. En este caso no hubo víctimas mortales, pero el edificio quedó totalmente destruido, tanto que bueno, tuvo que ser reconstruido en su totalidad. Y segunda vez que hay un feroz incendio en el mismo emplazamiento, que ya es curioso en Madrid, sí, tan inmenso. Estamos hablando un poco del casco, vamos a decirlo, castizo de Madrid, ¿no? Sí, estamos hablando del corazón de Madrid. Y bueno, ya en ese momento se habló de la posibilidad de un sabotaje, de que si había ocurrido el fuego en diferentes focos, que eso podría ser una de las pistas para pensar que podía tratarse de un sabotaje, pero nada se concluyó. El caso es que el edificio, como decimos, fue totalmente reconstruido, se volvieron a funcionar los almacenes Arias, hasta que llega el 4 de septiembre del año 87. Aquel año
pues bueno, era un año más dentro del trasiego de los almacenes Arias. Hay quienes dicen que no iban demasiado bien. Yo realmente desconozco este dato. Pero el caso es que se desató por la tarde otro incendio en el interior del edificio y bueno, pues en este caso pues parece que dio tiempo a que los trabajadores abandonaran el inmueble de manera bastante ordenada, aunque claro, hubo una serie de, bueno, pues imaginemos en la calle cuando hay un incendio de estas características, un incendio pavoroso como no se recuerda, muy pocos o casi el único en estas características en Madrid, por lo trágico que luego resultó. Es decir, salió bien, tanto los empleados como los clientes pudieron abandonar el edificio, pero el fuego se extendió tanto que no sabían cómo enfrentarlo bien los bomberos. Y en una de estas ocasiones en las que se trabajaba durante prácticamente toda la noche, llegaron las 3 menos cuarto de la mañana y bueno, pues ahí se produjo que un grupo de bomberos que estaba dentro de uno de los sótanos del edificio encontrara la muerte, porque se derrumbó el techo y quedaron atrapados en medio de todo esto, ¿no? Tenemos, por tanto, 3 incendios. En este último del 87 se habló también por el fragor, ¿no? La fuerza de aquellas llamas. Se especuló en la prensa, ya vamos de hace ya mucho tiempo, de posibles aceleradores del fuego. O sea, era algo incontrolable. Nunca se pudo probar. Sí, incluso... Pero tenemos ya 3 incendios en la misma ubicación dentro de una manzana, y todos con víctimas prácticamente. Sí, en este caso, pues como decimos, los 10 bomberos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Madrid perecieron bajo los escombros. 10 miembros del cuerpo de bomberos, se dice pronto, sí. ¿eh? Sí, de hecho es la mayor tragedia del cuerpo de los bomberos, concretamente en la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, podemos imaginar que después de esto el edificio ya no se reconstruyó, pero que los almacenes Arias siguen funcionando en otras ciudades de España, pero no en Madrid, que yo sepa. Y bueno, en el año 95 el solar que ocupaban los almacenes es utilizado para otros fines. También no sin cierta polémica, porque había personas que querían convertirlo en un parque infantil, pero finalmente se convirtió en las salas de cine, las salas de cine Acteón. Y bueno, es cuando empiezan a funcionar esos cines. Bueno, al principio todo pues parece que ha vuelto a la normalidad. Se colocó una placa en homenaje a esos bomberos que fallecieron a la entrada del cine. Y bueno, aquí queda la cosa hasta que en el año 2004 pues me llega una información, casi por una casualidad, de que, como explicábamos antes, en un café que está pegando con los cines Acteón, pared con pared, sucedían cosas que no podían entender y que les tenían bastante preocupados. Acudí en esta ocasión con nuestro compañero Nacho Ares, que bueno, que a algunos les sorprenderá, ¿no? Siendo, aunque sea miembro de la nave del misterio, pues tiene aquí su casa con Ser Historia, pero él también, pues en estas historias es que son, digamos, paralelas, le gustan. Y acudimos allí pues después de que el local, o sea, estuvimos ahí esperando a que cerraran el local. La parte del sótano, que es donde parece que tenían lugar más fenómenos o más, eran más bien como sensaciones. ¿No había un fenómeno claro de visión de algo? ¿Qué es lo que te decían los miembros de ese, o los propietarios de ese café? Bueno, en realidad no fue el propietario, sino uno de los encargados. Uno de los encargados estaba trabajando ahí, pues llevaban, primero ese tiempo habían estado haciendo reformas en el edificio y para convertirlo precisamente en un café. Y durante las reformas ya empezaron a ocurrir cosas. Reformas, otro elemento que ya no hay ni que decirlo, ¿no, Clara? Sí, es clásico. Es clásico, es decir, donde hay reformas, obras de este estilo, en lugares donde hay cierto conflicto o, bueno, aparentemente hay una historia luctuosa detrás, parece que se suceden algunas vivencias o fenómenos extraños, ¿no? En este caso me decía el encargado que, bueno, pues que después de cerrar, que cerraban tarde, pues él muchas veces se quedaba haciendo caja.
Y claro, en la soledad de un local tan grande y demás, pues él estaba un poco haciendo su caja y de repente empezaba a escuchar como voces de niños y de mujer, pues como si fueran un gran ajetreo, como si hubiera incluso algo parecido a, él decía así, ¿no? Como una especie de parque o algo que estuvieran dando voces, un ajetreo. Sí, la definición clásica, pero que sigue aterrando, por lo menos a mí, esa especie de puerta de colegio o de niños jugando, ese bullicio que una vez cuando pasa por un parque entorna la mirada de alguna manera y agudiza el oído y percibe, ¿no? Esa especie como de sintonía de muchas voces unidas de niños y de alguna madre. Sí, y que además si nos paramos en un parque infantil o en un colegio nos daremos cuenta de que el ruido es casi ensordecedor. Y este hombre, Víctor, me decía que, bueno, pues estos especie de jaleo, vamos a decirlo así, provenía precisamente del muro que pegaba con los cines. Te puedes imaginar que todo esto, bueno, en principio, pues sorprendido. Él no le daba una interpretación. Pero le había ocurrido más de una vez. Sí, más de una vez, y no solo a él, sino que a otro de los trabajadores, a Pío, que también nos contaba exactamente lo mismo. Ellos no habían hablado entre ellos porque en principio no querían un poco que se supiera, y de hecho yo accedí a este caso, como digo, casi de carambola. Pero ya que bueno, pues me habían brindado esta oportunidad, tuve la ocasión de hablar con los dos y ambos contaban cosas parecidas. Incluso Pío me decía que también escuchaba como murmullos, también voces, como digo, de niños y otros sonidos parecidos a los que alguien hace cuando mueve los barriles de cerveza que había abajo. Y lo habían vivido los dos y sin embargo no se lo habían comentado prácticamente. No, porque damos cuenta primero que por una parte estaba Pío, era como un trabajador y bueno, tampoco quería, en fin, decirle a su jefe algo así. Y su jefe sí que él, pero no con relación a Pío, sino con relación a los que habían realizado la reforma, había preguntado varias ocasiones porque les habían desaparecido herramientas que estaban utilizando de las cajas, y en las cajas de herramientas, y en su lugar, en una de las ocasiones había aparecido un cuchillo que tengo hoy yo en mi poder, que me enseñó. Era un cuchillo antiguo, es un cuchillo que estuve mirando con detenimiento, parece que es de una marca que todavía comercializa cuberterías, la marca Meneses, es una marca de mediados del siglo XIX, y dentro de las colecciones que tienen estuve buscando a ver si había, por las fotografías, a ver si había alguna que se pareciera a la de ese cuchillo, pero no la hallé. ¿Me quieres decir que en otro clásico, porque estos son viñetas de clásicos, si vamos al Reina Sofía, si vamos a la Diputación de Granada, si vamos a tantos y tantos casos, hay reforma, hay un sitio donde han pasado cosas terribles en la historia, y hay obreros que en la reforma aseguran algo que uno dice, hombre, claro, será una explicación racional, será el nerviosismo, será la sugestión, pero muchas veces esos obreros no saben nada de los fenómenos extraños, simplemente cuentan algo tan estrambótico e increíble como que llegan por la mañana y todos los objetos están cambiados, los objetos están puestos como en una especie de surtido, de escenificación que nadie entiende, y es que si uno va caso por caso en incidentes de este tipo, se da cuenta que los obreros entre ellos, ya mosqueados, no con nada paranormal, sino con un bromista o alguien que les está manejando los objetos, ocurre. Pero tú me dices algo que yo no sabía, y es que aparece un cuchillo que ahí nadie conocía. Exacto. Víctor encontró este cuchillo y claro, preguntó si alguno de vosotros lo habéis dejado aquí. Me he extrañado porque le parecía raro el cuchillo. Si lo llegáis a ver, lo veríais como a lo que me refiero. No era un cuchillo de cocina normal. Y pues no era de nadie. Y de hecho, Víctor no quería el cuchillo. Y entonces dije, yo sí. Yo quiero tener una prueba de lo que podría ser un presunto aporte en un caso de esta naturaleza, ¿no? Porque oís hablar de los aportes, pero pocas veces tienes la ocasión de ver uno, ¿no? ¿Y tienes el cuchillo en casa? Sí. A ver si un día me lo enseñas. Me lo estoy imaginando y no sé por qué no me da buena espina. Cuchillo, siglo XIX, que seguramente tenga una explicación lógica, pero tú sigues investigando. Junto a Nacho Ares, que imagino que está alucinado observando todos estos testimonios de el jolgorio, los niños. Bien, ¿qué hacéis?
Pues Nacho llevaba una cámara de vídeo. Él solía grabar, hemos ido a varios sitios juntos y él solía grabar con el vídeo, enfocando a diferentes lugares y haciendo pues como si fueran pruebas psicofónicas, pero como con vídeo, por ver si se cruzaba algo, además con audio dentro de la cámara, ¿no? Y yo llevaba una grabadora digital, que no es la que utilizo actualmente, pero que la llevaba. Y bueno, pues cuando ya por fin cerraron el local y nos hemos entrevistado tanto con Víctor como con Pío, pues realizamos una serie de pruebas psicofónicas. Estuvimos ahí bastante rato durante la noche. En algún momento nos pareció escuchar una especie de tos que se repetía. ¿La escuchasteis directamente allí, estando solos? Sí. Lo que pasa es que Nacho es una persona, tú lo conoces, es bastante racional. Pragmático, efectivamente. A veces incluso hasta desmitificador, ¿no? Y él decía, bueno, pues eso es seguro que es algún ruido mecánico de alguna de las máquinas, que en fin. Sí, pero a los dos os extrañó en aquel momento allí. Sí, porque además los dos lo reflejamos, lo apuntamos en nuestras notas. Yo tengo aquí acceso a las notas de Nacho que me ha prestado, y en lo que yo apunté en su día, y ambos reflejamos esas toses, ¿no? Y bueno, hay que decir que aparte de eso no percibimos nada más. Bueno, pues un sótano siempre parece un lugar poco acogedor, ya porque el hecho de que no haya ventanas o que no haya luz, ¿no? Siempre ocurrió todo en el sótano, claro, no eran otras dependencias, sino que los sonidos, el jolgorio, los niños, las mujeres, aparecían siempre en ese sótano pegando al otro edificio. Muro. Sí, algunas otras cosas pasaban en lo que era la oficina que tenían ellos también muy cerca del sótano, que era donde también pasaba tiempo Víctor. Y en las oficinas lo que él notaba muchas veces era la sensación de que alguien había entrado, los observaba y que los pelos se le ponían de punta, ¿no? Sin saber bien por qué. Cosa que también le pasaba a Pío en otros lugares del café, no solamente allí. Y bueno, pues en las grabaciones hicimos varias, como digo, en algunas salieron cosas que a lo mejor sean para emitir en el sentido de que no entendemos bien lo que dicen, pero esta noche quizá digamos hacer una especie de ejercicio de curso de cata psicofónica, vamos a decirlo así. Me parece fantástico, porque además hemos tenido entre Fermín, tú y yo, una especie de debate interno en ese pequeño estudio donde yo me meto unas horas antes del programa para empezar, a darle forma a este totum revolutum que es fruto siempre del trabajo de todo un equipo, ¿no? Del trabajo de toda la semana. Y claro, yo le decía a Fermín, yo no escucho bien estas voces, yo no sé claro aquí lo que dice, lo que escucho es como una especie de estertor que me ponen los pelos de punta, escucho como una especie de quejido, de tos, que parece que es como de alguien que lo está pasando mal, o un tono como de asfixia, y eso lo entiendo. Pero Clara dice que hay un significado. ¿Cuál es en concreto, Clara? Hay una voz que parece, o una serie de voces. Sí, hay varias, vamos a decir que lo que se oye es una psicofonía completa. Exacto. Donde hay varias. Y luego voces. Lo que vamos a hacer es ponerlas a menor velocidad. Exacto. Y extractarlas un poco. Exacto, para ir comentándolas y hablando cada una. Pues yo te voy a decir algo que me ha sorprendido muchísimo. Sí. Y es que al escucharlo, evidentemente lo que es el sonido y el misterio del propio oído y la percepción humana, ¿no? Escuchas eso, porque tapa todo lo demás. Y oyéndolo como por desgracia lo vais a escuchar vosotros. Aprovecho para decir que, hombre, lo de siempre, ¿no? La compresión del archivo digital que vais a descargaros en los podcasts, pues no es lo mismo. Quien tenga la suerte, vamos a hacer la advertencia, ¿no? Un poco recordando al profesor Germán de Argumosa, ¿no? Quien tenga la oportunidad, siempre lanzaba algún mensaje un poco antes, ¿no? En este caso no voy a decir aquello de apaguen su receptor, porque, hombre, la historia es fuerte si hemos sido conscientes un poco de toda la trayectoria que ha contado Clara de ese lugar. La psicofonía no es tan fuerte, es un poco curso para saber si logramos percibir bien. Buscad unos cascos, unos auriculares, por favor. Si podéis, si tenéis tiempo y los tenéis a mano, mucho mejor. Porque la diferencia entre escucharlo a través de un altavoz y escucharlo con los auriculares puestos, como siempre ocurre aquí, es increíble. No escuchábamos nada y luego escuchábamos perfectamente, o por lo menos fragmentos de esas inserciones, o sea, lo que sea que hay ahí, Clara. Sí, tengo que decir que esta grabación se hizo en una escalera hacia las 3:26 de la mañana, porque fue casi ya al final de las últimas pruebas, la última, sino que hicimos.
Y bueno, pues la primera voz que se escucha, ahí no hay misterio, es la voz de nuestro compañero Nacho Ares, que incluso habrá algunos oyentes que lo reconozcan. ¿Qué dice que? Habla precisamente de que estamos en una escalera. Vamos a dejarlo en la escalera. Y, o sea, quiero decir con esto que esa grabación, esas voces, lo que viene a continuación, estábamos ahí, porque estábamos dejando la grabadora prácticamente en ese momento y dando fe, o sea, haciendo la ficha sonora de lo que se iba. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a hacer esta clase de psicofonías en vivo. Tomadlo como, a pesar de que la historia es fuerte, como un divertimento entre comillas, ¿no? Para ver si podéis percibir con nosotros esto que nosotros, después de escucharlo muchas veces, lo percibimos perfectamente, ¿no? O por lo menos creemos que hay una voz. De fondo hay una voz que dice algo. Sí, de fondo hay una voz en un nivel muchísimo más bajo que la de Nacho, pero con esa especie de tono cantarín que ya tienen algunas de estas inclusiones, que dice: aquí estamos escuchando. Y luego esa respiración. Sí, y acto seguido otra especie primero de como alguien cuando toma aire y algo, una voz ahí en medio que dice fuera. Esto va a ser imposible en la primera audición. Primera no lo van, imposible. Vamos a escuchar sobre todo ese estertor, ¿no? Pero luego vamos a descubrir, gracias al material de Clara, vamos a meternos un poco dentro de la psicofonía y a analizarla un poco con todos vosotros, si os apetece. 3:29. Bajamos la música, Noel, la escuchamos ahora tal y como se obtuvo. Grabación real, solos los dos en ese lugar, y sobre todo nos va a llamar la atención que después de la voz de Nacho hay un respirar como un poco desagradable, sinceramente, y más sabiendo la historia, la gente que ha muerto ahí por asfixia, sinceramente. Pasamos los pitos, las señales que vienen justo ahora, y ahora sí, este es el momento. En la propia escalera. Ha sido como una especie de, ¿no? Una respiración. Dices, bueno, alguien que estaba ahí respirando perfectamente, podía ser. Pero ya claro, yo lo he escuchado antes. Hemos escuchado como un murmullo que hay por debajo cuando estabais solos, ¿no? Una especie de murmullo muy inferior. Continuamos con el experimento. Sí, gracias a Fermín, que esta semana le he dado mucho la lata, le pedí que hiciera la prueba. Como yo sabía que la primera inclusión, que seguramente no habrán casi ni oído los oyentes, esa voz cantarina de la que yo hablaba, era una voz de tono muy rápido, es decir, una esto es de cum laude, ¿eh? Quien la pille se puede decir que es un honor o un grado sumo dentro del mundo psicofónico, ¿eh? Sí. Pues le pedí a Fermín que la velocidad de la grabación la redujera en diferentes, y él me lo hizo en diferentes porcentajes. Yo al final decidí que con el porcentaje del 60% podíamos ver que esa grabación ralentizada, veremos la voz de Nacho más ralentizada y veremos que está esa otra voz que yo ahora decía, percibiremos claramente, yo creo, que hay unas voces ahí que no tienen por qué estar. La de aquí estamos escuchando y la de la respiración con el fuera. Pues esto es un experimento para todos, y si no se oye nada, no sintáis ninguna frustración, amigos, porque es lo lógico, es lo normal. Estamos aquí con cascos potentes escuchándolo. Pero es una voz obtenida en este lugar con tanta historia y justo en la escalera, junto a esa pared, por desgracia, con tantas muertes, ¿no?, en su historia. Ahora sí vamos a entender que hay como unas vocecillas ahí de fondo. Esto es como hacer la autopsia a una psicofonía, cosa que no es muy habitual. En la propia escalera. ¿Tú lo has oído, Santi? Has oído como unas voces como metálicas que hablan ahí de fondo y luego está... ¿Javi, lo has oído? Sí, lo que me pone la piel de gallina es esa especie de respiración, que aquí es muchísimo más evidente, claro. Claro. Vamos más allá. Sí, hemos seleccionado, porque es que además es una voz con un tono robótico, que sinceramente es muy chusca, ¿eh? O sea, es una cosa que está a un nivel muy bajo. Muchas veces hemos escuchado voces muchísimo más espectaculares, pero yo no entiendo quién estaba ahí hablando, emitiendo con ese tono, ¿no?, en ese momento. Es una voz que tiene como un golpe metálico, como algunas célebres psicofonías españolas antiguas. Tiene un tono cantarín raro. Vamos a ir un poco más allá. Seguimos acotando el terreno, ¿no? Sí. Y has fraccionado esa primera parte. Sí, hemos fraccionado esa primera parte, ese tono metálico, esa especie de voz que dice eso, de aquí estamos escuchando, y hemos subido un poco el volumen y vamos a escuchar exclusivamente eso. No la respiración angustiosa de después. Detectives de las ondas, todos vosotros, venga, afinemos el oído,
y a ver si captáis la presencia o intuís por lo menos que donde parecía no haber nada, resulta que hay algo que está hablando. Bueno, yo es que ahora lo he oído, pero perfectamente. No, ahora se oye increíble. ¿Pero esto es a su velocidad o reducida? A su velocidad. A su velocidad. A su velocidad. Ahora, o sea, Sí. vamos, se distingue. Pero a la además, perfección. Clara, es que se me ha puesto ahora mismo la carne de gallina, porque me recordaba la de adimensional, Un poco. porque estáis escuchando, algo así, ¿no? Os estamos Aquí estamos escuchando. Pero el escuchando es Es además tremendo. un tono que parece como si viniera un televisor antiguo, ese soniquete de fondo incluso. ¿Qué pinta eso ahí? ¿En un sótano? ¿En un lugar bajo tierra? Dos amigos de los que, bueno, siempre decimos, ¿no? Nacho y Clara, pues ponemos la mano en el fuego una y mil veces, ¿no? Y que simplemente, además, no perciben nada más a lo largo de toda la noche de investigación, pero, pimba, queda esto ahí. Volvemos a escuchar esta, Noel, por favor, porque yo creo que es... Y yo espero, muchas personas, imagínate, en un coche, están diciendo, este Iker ya está en la quinta dimensión, ¿no? Junto al avión de Malasia está él ya, escuchando cosas que nadie escucha. Bueno, repito, cuando ocurre con las psicofonías y no son muy evidentes, como es esta, y lo bonito es poder ir capa a capa, ¿no? Haciendo un experimento que no se hace habitualmente, pues claro, estamos con unos cascos de gran calidad, con unos auriculares de gran calidad, y yo creo que vamos a disfrutar de nuevo, disfrutar o sobrecogernos con esta voz que ahora sí que es muy nítida. Aquí estamos escuchando. Yo percibo el estamos escuchando. Pónmelo una vez más, Noel, por favor. Como robótico, escuchando. Es que hay una voz. Sí, sí. Entonces, ¿qué es eso? Yo no sé. Claro, yo me gustaría remarcar un poco que esto es el trabajo que se hace siempre con el tema de las... Sí, pero o sea, qué lo que estamos interesante, haciendo- Clara, es ver la primera, Sí. escuchar la primera, escuchar que no se escucha nada, pero que en la anatomía interna a veces de las psicofonías hay algo y que no solo pertenece a la imaginación o fantasía del investigador que dice, escucho algo. No, que luego cuando tú tienes la oportunidad de subir los niveles, ves que hay algo. Claro. Ahora, algo que se cuela de alguna forma, bueno, eso ya sería otra cuestión, ¿no? Ujú. Sí, pues esto es un poco el trabajo que se hace y es largo y laborioso porque hay que escuchar las grabaciones varias veces. A veces ahí los sonidos están muy bajos, hay que subirlos, hay que intentar comprender o entender que, o sea, tú sabes que hay algo ahí, pero en ese momento no sabes qué es, ¿no? Y claro, ya a ti te ha pasado, tú has visto ese proceso, ¿no? Cuando Total. de no decir, pues es que no tal. Clara, yo te he dicho a ti, Sí. somos muy sinceros siempre, Sí, te he sí. dicho, Clara, yo no sé si vamos a emitir esta psicofonía porque se oye la respiración muy bien, pero dentro, confía que dentro, hasta que no hemos hecho todo el proceso, no hemos sido conscientes de que realmente había una sorpresa. Es una psicofonía con sorpresa. Y queda la última parte. Queda la última parte, que lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, aislar esa especie de respiración y ese fuera para que lo podamos oír con mayor tranquilidad, ¿no? La respiración es tan agónica o tan desagradable o tan de ese tipo que tapa cualquier... Es como si es curioso esto, es como si nuestro oído tuviese también diferentes capas de atención, ¿no? Diferentes sonidos que va él mismo discriminando y enlazando con lo que de verdad interesa. En la primera audición, en otras tantas, escuchamos solo el sonido de la respiración. El fuera es casi inaudible. Y aquí, si no prestamos mucha atención, en este experimento conjunto que estamos haciendo, no vamos a escuchar el fuera. Si lo ponemos varias veces, vamos a ver que hay, como si fuese un intruso, una voz venida de no sé dónde, que dice perfectamente fuera. Bueno, es que la respiración escuchada así, poner los pelos de punta, seccionada la psicofonía, escuchamos de nuevo esa respiración que, por cierto, parece es que alguien que está, no sé, respirando muy mal, y el fuera ahora es, no voy a decir nítido, pero está. ¿Qué opináis? Pues clarísimo, yo sí que escucho el fuera muy claro y lo de la respiración ya es brutal, es tremendo. Yo no sé, Fermín, si nuestros oyentes están escuchando, no hemos dado tiempo prácticamente, ¿no? Sí, ya llegan algunos comentarios y hay alguno que se repite. La conspiranoica recuerda las voces que llaman a las secciones al personal de las tiendas. María, solo distingo el escuchando, pero suena esa voz de la megafonía del centro comercial. ¿Antigua empleada de los almacenes Arias? Con mensajes así ya valen, porque desde luego el arte que tiene nuestra audiencia para todavía sorprendernos más.
Bueno, Clara, pues lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Yo no había pensado en esto que nos comenta. Por eso tenemos la mejor audiencia del mundo, la que Sí. nos aporta cosas y nos hace aprender a nosotros mismos. Pero bueno, viéndolo así, pues es otra hipótesis más. Mira, me ha sorprendido muchísimo el contenido de Fuera, porque yo grabé otra psicofonía con la misma palabra, Fuera. Era en un hospital abandonado, en el que solicitamos ciertos permisos para intentar entrar, se nos denegaron. Nosotros pudimos entrar gracias a los miembros de seguridad y justo en un lugar, en un rincón del hospital, en uno de los accesos laterales, nosotros dejamos la grabadora unos minutos, seguimos recorriendo las estancias y cuando regresamos, escuchando ya en casa, escuchamos perfectamente un fuera pero como autoritario, y hablando con un familiar que era médico, diciéndole justo el lugar donde habíamos captado esa voz, esa psicofonía, me dice muy sorprendido que ese lugar es la entrada a las urgencias y que hay una palabra que se dice habitualmente entre los médicos cuando están utilizando el desfibrilador, que es fuera. En este caso, por ejemplo, yo el sentido que le doy es otro. Yo el sentido que le doy no es un fuera hacia... En fin, yo no sé quién hace estas grabaciones, quién habla o qué energía mueve esto, ¿no? Pero fuera, cuando hay un incendio, es de cajón. 3:40 van a ser ahora mismo, madrugada intensa en Milenio 3. Quiero mandar un abrazo y un beso muy grande a Carmen y a mi princesita Alma, que espero que no estén escuchando a estas horas, claro, porque les vamos a estar dando la noche, ¿no? Porque desde luego esto a solas ya es otra cuestión, ¿eh? Es otra cosa. Os mandamos un abrazo y un beso muy grande. Se reincorporará Carmen la semana próxima y de verdad que esto es tremendo. Vamos más allá. Como siempre, gracias, Clara, ¿no? Por deshojar el archivo. Cuántas vivencias, cuántas cosas. Tendremos que ir un poco separando, ¿no? Porque si no vamos a expurgar el archivo, vamos a dejarlo vacío, pero cómo estamos disfrutando, porque es que además son casos que han ocurrido, y nunca mejor dicho, aquí al lado. Pero queda otra historia esta noche de emociones, otra historia singular. Fue hace un par de años, no hace ni un par de años, nos metimos a fondo, Santi sabe bien de lo que hablo, y para resumir, es la historia de una persona del máximo nivel científico que se encuentra en mitad de un camino con una mujer. Es una mujer en cuyo rostro se refleja el más absoluto sufrimiento, el terror, la cara de miedo. Claro, tú vas con tu coche, estás cerca de tu casa, en un lugar de Tarragona, y ves que te viene como flotando, no andando, como flotando, una mujer como con un camisón, y la cara que le ves es de absoluto terror, como si estuviera viendo la muerte. Claro, ¿qué haces? ¿Qué ocurre cuando en tu coche se empieza a disparar todo? Todas las luces del coche empiezan a tintinear, la temperatura del coche, aunque no corresponde con lo que está pasando, se baja a -5 grados. Vuelves a mirar y ya no está la mujer, pero miras atrás y está con los brazos extendidos en la parte de atrás del coche. Cuando luego investigas, y en ese lugar concreto una mujer fue descuartizada en 3 trozos, en ese punto exacto, no otro. ¿Cómo te quedas? Claro. ¿Cómo te quedas cuando, al ver a la víctima, y una serie de investigaciones muy laboriosas, donde, por ejemplo, nuestro compañero Carlos Largo, de talante escéptico también, pues sufrió una quebradura en la mente importante, ¿no? Al ver ciertas cosas y cómo datos que son imposibles, como este caso, de alguna forma de Almacenes Arias, se encajaban, ¿no? Cómo realmente parecía que esa mujer, por desgracia, ¿no? Pobre mujer, muerta en esas circunstancias, había sido vista tantos años después, sin ninguna información, por una persona que no tenía nada que ver en el punto exacto, ¿no? Y esa visión estaba en el coche, ya no estaba detrás. El pánico tremendo de alguien ultracientífico vuelve a arrancar y la misma mujer vuelve a estar con los brazos en cruz, ese rostro en mitad de la carretera de nuevo, como si uno estuviese siendo víctima de una broma terrible, ¿no? Claro, yo nunca he vuelto a ver un caso de mujer en carretera con la misma sensación, ¿no? Es decir, entiendo muy bien lo que percibe alguien que va en la carretera, sea cual sea la circunstancia, y por ejemplo ve que una mujer se cruza, y sobre todo de este caso, que es muy distinto, se me ha quedado la cara de terror, ¿no? Porque lo que ve ni más ni menos Jaime Urrutia es algo que no le da en principio importancia, pero que luego analizando se da cuenta, porque además la diferencia aquí son varios testigos que han asistido a algo terrible, algo muy raro, algo que desde luego que despide cierta malignidad, ¿no? Sí, algo imposible y que además
no cabe esperarlo también, que lo cuente. Siempre lo contamos, ¿no? Siempre decimos qué gana el testigo narrándonos esto, qué gana Jaime Urrutia contándonos esta visión. Sabemos además, fue gracias a Fermín Agustí quien lo entrevistó, que no fue fácil, que él, estaba un poco nervioso contando todo esto. Él lo había narrado muy por encima en el programa de Lino Portela, otro periodista al que agradecemos su ayuda. Y Jaime Urrutia nos cuenta la experiencia que vivió en el verano del año 97, año 98. Él estaba pasando unos días en un pequeño pueblo de Extremadura. Estaba haciendo pues su labor habitual. Su labor habitual es la de recorrer España, subir al escenario, cantar. En este caso era en un concierto de Enrique Bunbury, y fue al regreso de uno de estos espectáculos cuando ocurrió lo imposible, cuando algo que no esperaba le salió al paso. Estaba de vacaciones en la Sierra de Gredos, en un pueblecito de por allí, y cerca de allí tocaba Enrique Bunbury, en un pueblo que se llama Jaraíz de la Vera, que es provincia de Cáceres. Entonces fui allí, canté una canción con él, recuerdo. El concierto acabó tarde, serían las 2 de la madrugada cuando salimos de allí. Y el trayecto sería 1 hora, pero por carreteras de secundarias, ¿no? Hemos recorrido muchas veces las carreteras secundarias de Jaraíz de la Vera, de Garganta la Olla, del Piornal, lugares donde se habla mucho de mujeres que se cruzan en el camino, por cierto, mujeres con negros ropajes, que se lo pregunten a cierto pastor de Garganta la Olla, y tantos otros que ya desde la posguerra veían la imagen, una silueta en mitad de la nada, en esos mismos parajes, ¿no? En una comarca preciosa y mágica. Pero claro, preciosa y mágica, 2 de la mañana, regresando, y son 2 vehículos, si no me equivoco, que esto es lo interesante, y todos ven lo mismo. Sí, son 2 vehículos, el de nuestro amigo Jaime Urrutia va adelante. Ellos son los primeros que se topan con esa visión, como decíamos, imposible, y que les extraña desde un primer momento. No es una escena cotidiana, habitual, no es siquiera una escena a la que podríamos enfrentarnos cualquiera y asumir que está dentro de lo más o menos normal, de forma que pudiéramos incluso ayudar a alguna persona que está en la carretera a esas horas de la madrugada, una carretera secundaria. Vamos a escuchar, Iker, cómo continúa esta historia cerca de las 4:30 de la madrugada. Tardábamos, te digo, 1 hora más o menos, y a mitad de camino, serían las 6, 4 de la mañana, pues recuerdo que salió en la carretera, vi una mujer, una chica, diría joven, corriendo. No iba vestida con túnicas ni nada, ¿no? Iba vestida normal, con unos pantalones vaqueros. Y simplemente fue todo muy rápido. Yo iba de copiloto en el coche y recuerdo que pasó a la izquierda por donde el conductor pasó corriendo, pero con una expresión muy trágica, como si estuvieran persiguiéndola, pero el caso es que no vimos que la persiguiera nadie. Hay un primer detalle que lo dice muy bien Urrutia, ¿no? Una expresión muy trágica en el rostro, expresión trágica. Y sobre todo que si alguien está siendo perseguido, si alguien está siendo víctima de algún tipo de amenaza, lo lógico es que al ver un coche pasar al lado pida ayuda, ¿no? Interactúe. Pero como dirían los viejos sabios de los temas, yo no lo soy, cuando algo ocurre y no interactúa, tiene un pozo especial, ¿no? En lo que sería el fantasma o la aparición extraña. Hace caso omiso, se deja ver, pero hace caso omiso absolutamente. Y todos los que están en los 2 vehículos tienen la sensación de extrañeza, de que de repente, como dice siempre Santiago Camacho, ¿no?, han entrado en campana de realidad. Eso no es muy normal. Todos, lógicamente, podemos acudir a explicaciones normales, pero no hay ningún perseguidor, no hay ningún peligro, no hay nada. Solo una mujer en mitad de la más absoluta nada, que se aproxima al coche, y lo que le deja, de alguna forma, de recuerdo a todos los tripulantes es la cara de tremenda angustia, ¿no? Y efectivamente ese hecho de no pedir ayuda, de esa mujer que parece que está perdida en mitad de la carretera, que es ajena, completamente ajena a todo lo que le rodea, como describen algunos testigos cuando se encuentran con este tipo de visiones, como si de pronto se cruzaran 2 líneas y algo... Siempre aparición repentina, por cierto, que no lo ha comentado Jaime, aparece de repente y desaparecerá de repente. Eso es, de hecho, como decíamos al principio, además, son varios los testigos que se topan con ella. Y curiosamente, Iker, todos tienen una misma percepción. Detrás venían también unos amigos, éramos 2 coches. Y cuando llegamos a destino, lo primero que hicimos cuando yo me bajé del coche fue preguntar a mis amigos que venían en el otro coche, ¿habéis visto lo que yo he visto? ¿O ha sido una alucinación mía?
Y me dijeron que sí, que perfectamente, que lo habían visto, la chica correr, una aparición muy rápida. Y ya le digo, ese gesto de miedo, incluso diría, ¿no? Es curioso porque lo que se queda es esa metainformación, ¿no? ¿Cómo debía ser el rostro para que en plena noche, tú en un vehículo, que todo pasa muy fugaz, te quedes? Es como si estas apariciones, sea lo que sean, tengan la misión de convulsionarnos, de dejarnos una información, porque tú puedes ver a una persona en la carretera y efectivamente, yo hace poco en un viaje a la provincia de Alicante, en una rotonda en mitad de la más absoluta madrugada, me llevé un poco un susto porque crees ver a una persona en mitad de una rotonda que puede estar ahí perfectamente oscura, y efectivamente era un efecto óptico. Yo lo sé porque volví a dar la vuelta para corroborar si no había nadie o no, pero el susto te lo llevas. Claro, quedarte, todo es muy fugaz, por muy poca que sea la velocidad. Quedarte con toda esa metainformación, digamos, o información supletoria, ¿no?, del rostro, es porque ya había algo muy marcado, especialmente marcado, ¿no?, para asustar, no lo sé. Pero fíjate, Iker, hasta qué punto tuvo que llegar el nivel de extrañeza, que si uno se pone en la situación de Jaime Urrutia, de alguno de los que iban en ese coche, la reacción lógica ante ver a una mujer corriendo despavorida que puede necesitar ayuda sería la de parar a socorrerla, llamar incluso a la Guardia Civil. Sin embargo, la reacción de todos, los que van tanto en un coche como en otro, es la de seguir hacia adelante, es decir, no querer saber nada de ese fenómeno. Efectivamente, porque al ver que esa mujer no pide ayuda, que está como si no formara parte de esa realidad, es lo que les hace tener esa gran extrañeza. Y de hecho, la última pregunta que teníamos que hacerle a Jaime Urrutia es cuáles fueron las conclusiones del grupo respecto a esta experiencia. Claro, es que imagínate la carretera totalmente a oscuras, te hablo de las 4 de la mañana, en una carretera comarcal de estas, y claro, en aquel momento los faros del coche la iluminan totalmente lo que hay delante. Sí, lo recuerdo muy pálida, corriendo, y sí, con una expresión de miedo, de mucho miedo. Entonces, lo primero que piensas, lo lógico es que hubiera habido una persona detrás de ella persiguiéndola. Y allí no había nadie persiguiendo. Entonces, es lo que más se hace pensar, ¿me entiendes? Y aquello se desvanece, pasan los dos coches, no hay ni rastro, les da tiempo a intentar indagar, no hay nadie que persiga. Repetimos, además es una zona que es la más absoluta nada. Lo curioso, Fermín, compañero, es que Jaime Urrutia, bueno, lo contaba con tremenda naturalidad, pero poco a poco es la impresión que iban surgiendo en él muchas más dudas, en el sentido de que era como consciente de que habían visto algo fuera de lo normal completamente, ¿no? Él tenía la sensación ahora de que no era un incidente raro, qué extrañeza, no, sino algo muy extraordinario y misterioso. La forma de contarlo, desde luego, que era completamente real. Él venía de otra entrevista que se hacía aquí en la SER, relajado, divertido, sonriendo. Nos fuimos para el estudio y yo te lo comentaba cuando hablábamos del caso, le veía un poco más nervioso, más serio, me miraba, no temblaba, pero sí que notabas que algo había pasado. Estaba viendo a la chica de nuevo, ¿no?, cuando te lo contaba. Se le veía asustado, se le veía esa expresión que se te pone en la cara de no está mintiendo. Gracias, Fermín, porque yo creo que es un documento, ¿no? ¿Recordáis de los componentes de Medina Zahara hace un par de años, en plena carretera? En esas carreteras solitarias, claro, qué sencillo es. No, bueno, los grupos, la música, habrían tomado algo, en fin, lo de siempre, para racionalizarlo de cierta forma y que no nos preguntemos si eso es posible, que lo dejemos siempre, y como tantas cosas, y lo de almacenarias pues será otra cosa y todo será otra cosa. Pero esta semana hemos aprendido que de vez en cuando el misterio, lo insólito, viene a vernos, viene a visitarnos. Qué fuerza también, ¿no? Clara Santi, el arquetipo, ¿no? La mujer, recuerda Jaime Urrutia en el último documento, pálida especialmente, como para mostrar algo. Y es lo que tienen estas apariciones muchas veces, y lo hemos contado, ¿no? Dejan un pozo en el testigo que ese, por algún motivo que no entendemos, no se marcha nunca, ¿no? Sí, porque aparte de lo que ves, una cosa que es muy común en los testigos de algo así es lo que sientes, que no tiene nada que ver con lo que ves. Lo que ves puede ser una imagen que, si la filmásemos ahora mismo, pues no nos causaría la menor impresión, digamos, pues una chica que corre, punto, y aquí se acaba la historia. Que corre hacia la nada, pero bueno, sí. Sí, pero vamos, que podría ser un fotograma, o sea, una pequeña secuencia de una película X. No,
lo que se siente cuando ves en esos momentos algo así es el impacto de estar viendo algo que no te corresponde ver, que no se, de alguna manera extraña. Lo que me han transmitido muchas veces testigos de este tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Es que están como descorriendo una cortina que no era para ellos y que aquello no era normal. Que la imagen en sí misma no tenía nada de anormal, pero que algo, puede que muy primitivo, muy interno dentro de ellos, les decía que aquello no era natural de alguna forma. Y esa sensación... Yo mismo estoy teniendo muchos circunloquios ahora mismo para transmitirla, pero cuando te encuentres a un testigo que te la quiere transmitir, le da 18.000 vueltas y no te lo sabe transmitir. Totalmente, con palabras. Pero como siempre, Santi es un sabio y has metido el dedo en la llaga. Yo creo que algo que nos devuelve, como si fuera un transpondedor, ¿no?, del pasado, algo que nos devuelve algo de eso, es cuando hablamos de la arqueología extraña o el arte extraño. Cuando tú ves una imagen que por lo que sea demuestra un algo, que puede ser lo sagrado que ha estado encima o generándolo, la extrañeza que tiene, te llega, te cala. Hay imágenes que no olvidamos nunca y el arte es un gran trasladador de todo eso. Algún día os contaré, no sé si lo he contado, seguro que sí, me diría Carmen ahora sí, si lo has contado, el día en que Germán de Argumosa me puso unas imágenes que yo creo que no ha visto mucha gente. ¿Lo he contado alguna vez? No me suena. Dicen el calero que sí. Porque había una especie de cara saliendo de una cara de Belmez. Algún día os lo contaré. En las diapositivas ponía televisión alemana, Hans Bender, 1972, y de la más famosa cara de Belmez salía otra cara, y esa cara parecía un payaso, parecía, pero esa sensación, cuando estaba escuchando a Santi ahora, yo tenía esa imagen delante. No te corresponde ver esto, y el alma humana lo siente perfectamente. En fin, rompemos un poco porque nos estamos poniendo muy serios, aunque será tema para futuras conversaciones aquí en esta entrañable mesa de Milenio 3. Música para que haya un poco de luz, que es lo importante, ¿no? Luz siempre a través del misterio, incluso, y del miedo, porque el miedo también son preguntas, que es lo que estamos haciendo, ser todos un poco y más que nunca detectives. Darboux decía, la forma de contarlo es muy seria y formal, no es algo inventado, se nota que lo ha vivido. Es verdad que Jaime Urrutia, un personaje clave en la historia de nuestra música, lo cuenta como con una rotundidad, una reciedad, ¿verdad?, que no era para bromas, ¿verdad? Estaba contándolo muy serio, especialmente serio. Sí, bueno, y de hecho además el tono del programa, donde lo contó primero en Portela de Noche, es un programa con un tono como muy alegre, donde los invitados cuentan sus anécdotas, y cuando llegó el turno de contar todo esto, él pasó un poco de puntillas y como si no estuviera muy cómodo. Claro. 13 de noviembre de 1974, 3:15 de la madrugada. Número 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. El joven Ronald Defoe pone unas gotas de somnífero en la comida de toda su familia durante la cena. Poco después, iría asesinando uno a uno a su padre, su madre y sus 4 hermanos. Las 6 víctimas aparecieron tendidas boca abajo y con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. El asesino confesó a la policía que había sido el diablo el que le ordenó cometer los crímenes. Un año después, la familia Luz compraba la casa a un precio ridículo. El matrimonio y sus 3 hijos ocuparon la vivienda. Aquí comenzaba la pesadilla. Por supuesto, padre Mancuso. No se preocupe. Adiós. Era el padre Mancuso. Dice que ha tenido un pequeño percance de vuelta a la parroquia. Es curioso. Asegura que mientras bendecía la casa había notado una sensación extraña, que había oído voces. En fin, será la edad. Querido, ¿los niños se han ido ya a dormir? Sí, estaban un poco cansados. Desde que nos hemos trasladado a esta casa no hemos parado de colocar cosas, de limpiar. Por cierto, algo debe de andar mal en las cañerías. Esta mañana ha empezado a subir un líquido negro y espeso por el inodoro y por el desagüe de la bañera. Habrá que llamar a un fontanero para que revise la instalación. ¿Qué? ¿Has sido tú? ¿Qué he sido yo?
Alguien ha dicho que nos vayamos. Pero no era tu voz. ¿Estás de broma? Yo, pero... Ya sabes que no me gustan esas cosas. Ya es bastante que el padre Mancuso me haya contado esa historia inquietante para que tú empieces a utilizarla asustándome con ella. Cariño, yo no he dicho nada. Es más, ni siquiera he abierto mi boca. Habrá sido algún ruido raro y tú lo has confundido con una voz. Bueno, voy a cortar leña. ¿Otra vez? Oye, querido, te pasas las tardes cortando leña. ¿No crees que ya hay suficiente madera como para incendiar todo el vecindario? Voy a cortar leña. Está bien. Tampoco es para ponerse así. Voy a cortar leña. Cariño, me estás asustando. ¿No hables con esa voz? ¿Qué me dices? Que hablabas de una forma extraña. ¿Yo? Pero... Decías, voy a cortar leña con un tono espeluznante. ¿Cortar leña? No, ahora no es el momento de eso. Estoy demasiado cansado. Oye, ¿qué te parece si hacemos como los niños y tú y yo nos vamos también a dormir? Uy, me parece la idea más sensata de cuantas he oído en las últimas horas. Unos ojos invisibles seguían los movimientos de la familia Luz desde todos los rincones de la casa. Ambos suben la escalera y se dirigen al dormitorio que está en la segunda planta. El resto de la casa ha quedado sumida en la más absoluta oscuridad. Ya he terminado de lavarme los dientes, cariño. El baño está libre. Vuelvo enseguida. Pero... ¿qué? La puerta se está abriendo sola. Y no es la primera vez. No te lo he querido decir hasta ahora, pero muchas veces me ha ocurrido lo mismo durante estos días. ¿Cómo? Después he ido a comprobar si había alguna corriente de aire que las empujara, pero no. Nunca había ventanas abiertas. Bueno, no te apures. ¿Habrá algún desnivel o algo así? Yo revisaré mañana todas las puertas. Mientras su marido está en el baño, la señora Luz observa cómo la mecedora que hay en la habitación se mece sola. El miedo recorre todo su cuerpo. De nuevo alguien desde algún lugar vuelve a pedir que la familia abandone la casa. ¡John! ¡Dios mío, John! ¿Qué te pasa, Maggie? ¿Qué ocurre? Ay, de nuevo esa voz me ha dicho que nos vayamos. Y esa mecedora ha empezado a balancearse sola. Tranquila. Ya estoy contigo. Vamos, querida, vamos. Venga. Ya no me voy a mover de tu lado. Tranquila. Venga, vamos a dormir. Anda. Las sombras se apoderan totalmente de la casa, aunque esta noche hasta el silencio puede escucharse. De pronto, a las 3:15 de la madrugada, algo rompe la calma. ¿Qué ha sido eso? La sangre se hiela en sus venas. Su esposa está levitando sobre la cama. Es ella, pero su cara y sus manos, todo su cuerpo, ha envejecido 50 años. La cabeza cae hacia atrás, dejando suspendida en el aire su melena de pelo rubio. Las cuencas de sus ojos están hundidas y su boca muestra una mueca a medio camino entre una sonrisa y un grito de espanto. ¡Dios mío! ¡No! El crucifijo que preside la cama se da la vuelta y los objetos empiezan a caer de los muebles como si alguien los estuviera lanzando con fuerza. En ese momento, el cuerpo de Maggie se desploma pesadamente sobre la cama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué es ese zumbido? No, échalas. Querida, ¿pero qué dices, querida? Moscas, no puede ser. Pero si no se ve ninguna. Esto es muy extraño. Rápido, querida, levanta a los niños. Haz que se vistan. Nos marchamos de aquí.
madre acude a la habitación de sus hijos. Los tres ya están vestidos y con la mirada muy fija en la pared del fondo. Están absortos, como en un trance. La madre los saca rápidamente, casi a empujones, de la habitación. Vamos, no hay tiempo que perder. Al coche, rápido. No cojáis nada. Ya vendremos a por nuestras cosas. La familia abandona la casa apresuradamente. Los cinco suben al coche a toda prisa sin detenerse siquiera a apagar las luces de la vivienda. Dentro, los objetos siguen estrellándose contra el suelo. Irene, ayúdanos. ¡Vamos! ¡Estúpido coche! ¡Arranca! La familia Luz no volvió a aparecer por la casa, ni siquiera para recoger sus pertenencias. Todavía hoy, muchos años después, la mansión continúa deshabitada en el 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York.